noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para la actividad académica de este mes de mayo vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre muerte digna, un abordaje desde la humanización en salud. Entonces voy a dar paso a los moderadores para iniciar la actividad. Bienvenidos y muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y darles mil agradecimientos tanto a los panelistas como a las personas participantes en este conversatorio de el abordaje de la muerte digna dentro de los programas de humanización de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Manejando un contexto general de la humanización, la concebimos como un imperativo ético, ¿no?, dentro de los sistemas de salud, y no solamente como un atributo de los servicios de calidad que todos conocemos, llámese un producto, servicio o una información, llámese accesibilidad, racionalidad técnico-científica, limitación del exceso terapéutico, etcétera, sino que también más allá de esos contextos y características de la calidad, la humanización de la atención busca dar respuestas a las necesidades de las personas que tenemos en el día a día y contribuir asimismo a la finalidad para los objetivos de la seguridad social en salud, que pretenden en sí una transformación cultural del mismo sistema, así como también de las personas, del medio, de todos los actores dentro del sistema, máxime en estas situaciones que estamos viviendo en pandemia. Antecedentes normativos de humanización, cualquier cantidad, pasan desde la Constitución Política de Colombia, pasando por las normas de ética médica, cualquier tipo de resolución o normatividad que tengamos en las acreditaciones de salud, los códigos de ética, etcétera, pues que no se trata en este momento de denunciarlas, nada de eso, sino que vamos a tener un diálogo ameno, un diálogo cordial, un diálogo relajado sobre un tema que nos compete a todos y en algún momento hemos confrontado en nuestras situaciones de la vida, que es la muerte digna. Para esta ocasión hemos invitado unos panelistas que dentro de su ámbito de conocimiento pues se han destacado por tratar estos temas y creo que nos van a enriquecer bastante en el conocimiento sobre el tema. Y vamos a iniciar con su presentación. Nos acompañan esta noche y vuelvo a agradecerles pues el tiempo que nos han dispuesto para nosotros. El doctor Luis Fernando Cardona Suárez es el decano de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Luis Eduardo Díaz Amado es director del Instituto de Bioética también de la Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Mónica Giraldo Castaño es la directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. El profesor Guadejaimet Gutiérrez es teólogo, magíster en filosofía contemporánea. La doctora Marta Rangel, nuestra médico psiquiatra, labora en el Instituto Nacional de Cancerología. La doctora Joana Giraldo Osorio, licenciada en enfermería, es abogada, contribuye también en participación en el Tribunal de Ética Médica de Antioquia, candidata a magíster en Derecho Médico. Y por último nos acompaña entre los panelistas la doctora Claudia Gámez, paliativista del Instituto Nacional de Cancerología y de la Clínica del Conte. Como coanfitriona en este momento, el honor de que me acompaña la doctora Paula Andrea Gómez Henao, es vicepresidenta de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Le damos la bienvenida a todos los panelistas, a la doctora Paula Andrea Gómez Henao. De nuevo, bienvenidos a todos y muchas gracias por hacer posible un espacio tan enriquecedor como este, por sacar el tiempo a pesar de la hora, y a todas las personas que se conectaron y se interesan por un poco más llegar al fondo y dejar algo mejor cada día en nuestros pacientes. Bienvenidos, doctor Burbano. Empecemos entonces. Damos respeto a todo el tiempo, aspiramos terminar a las 8:50 y para no extendernos más vamos a dar inicio. Cada intervención de los panelistas vamos a emplear un término aproximado de 2 minutos, en el cual pues con todo el respeto del mundo voy a tomarme el atrevimiento de interrumpirlos.
De pronto, haciendo una interrupción así como brusca, pido las excusas de antemano para en aras de ahorrar el tiempo y más o menos tratamos de abarcar tres preguntitas que tenemos dentro del panel sobre el tema tan interesante que tenemos. Adelante, doctora Paula. Entonces, pues nuevamente vamos a dar el inicio a este conversatorio en un tema relajado, tranquilo y muy dispuesto a adquirir nuevos conocimientos al respecto. Adelante, doctora Paula. Bueno, entonces entrando en materia, cada uno representa un área muy diferente, una arista muy diferente desde la sociedad, desde el conocimiento. Quisiera preguntarles desde ese conocimiento integral que cada uno representa, ¿qué es una muerte digna? ¿Cómo vemos la muerte digna desde el lado médico, desde el lado bioético, desde el lado filosófico, desde la teología, desde el cuidado paliativo? Doctora, usted como psicóloga y fundadora y directora de la fundación, ¿por qué se acerca la gente a morir dignamente? Entonces, los escuchamos. Damos la palabra al doctor Luis Fernando Cardona Suárez. Adelante, profe. Bueno, yo voy a decir una cosa muy sencilla, ¿sí? Lo primero que diría es que una muerte digna es una muerte ante todo y sobre todo humana. Eso parece redundante, ¿sí? Pero es importante resaltar ese punto, ¿sí? La dignidad corresponde a la naturaleza de lo específicamente humano, sus posibilidades y sus limitaciones. Una muerte digna en ese sentido sería una muerte que tenga en cuenta las limitaciones y las posibilidades que le son propias a la existencia humana. Le quedó tiempo al profesor Cardona. ¿Quiere adicionar algo a su respuesta? Sería eso. Es decir, perfecto. Gracias, profesor Cardona. Doctora Marta Delgado, su opinión. ¿Me está haciendo la pregunta, doctor? Iniciemos entonces. El profesor Wadi Jaimet. Ok, bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, lo estamos escuchando. Ok, muy bien. ¿Cómo concebimos la muerte digna en nuestro medio? Desde la teología, el concepto de muerte está ligado al concepto de vida. Son como cara y sello de la misma moneda, por decirlo de alguna forma metafórica. Entonces, para entender la muerte, quisiera presentar brevemente lo que se entiende por vida en el contexto teológico. Y vida básicamente es don, es regalo. Nadie pide la vida se nos da. Eso es un principio básico en la teología. Y si queremos ir un poco más allá, entonces hay un dador, hay una fuente de vida, que es un Dios, que pues en cada cultura tiene unas características y unas connotaciones específicas. Pero en el contexto teológico, la vida es un don dado por un dador, una fuente, que lo llamamos Dios. Y en ese orden de ideas, como la vida es un don, entonces, ¿cómo miramos la muerte? Pues mira, lo propio de un don es que es gratuito, nadie lo tiene que comprar. Simplemente hay que estirar la mano, hablándolo metafóricamente, para recibirlo. El don nos llega, se nos da. Y en ese orden de ideas, todo don, desde el punto de vista teológico, pues hay que cuidarlo. Entonces, digamos, en nuestro contexto cultural, sociocultural, desde ahí estoy respondiendo, permeado fuertemente por la teología y fuertemente por una teología cristiana. Entonces, implica fundamentalmente no acabar con la vida, ¿no? Desde un contexto tan atravesado por las creencias religiosas. No acabar con la vida
por decisión propia, eso es lo que culturalmente se tiene concebido. La dignidad entonces, ¿en dónde está? Estaría en el cuidar la vida. En ese contexto sociocultural, morir dignamente viene siendo para el imaginario sociocultural la fortaleza que tiene la persona otorgada por una fe para llevar el proceso de la muerte en la manera como dicho proceso lo vaya determinando. Aquí entra en escena entonces el concepto de lo que es muerte natural, ¿no? Una muerte digna sería una muerte natural en síntesis, en un contexto sociocultural tan religioso como el nuestro. Muchísimas gracias, profe White. Doctora Mónica Giraldo Castaño. Bueno, yo creo que recogiendo un poquito todo lo que han dicho los panelistas, pues al final la muerte es la otra cara de la vida y no se pueden separar. Entonces, así como tenemos derecho a tener una vida digna, a poder tomar decisiones, a tomar decisiones de cómo queremos vivir, de cómo nos queremos desarrollar, de nuestros sueños, pues la muerte digna está totalmente ligada a esta vida digna y es desde la fundación y es lo que defendemos y es poder tomar decisiones anticipadas de cómo queremos vivir el final de nuestra vida, poder tener las facultades que nos permitan decidir qué tipo de atención queremos tener, con quién queremos ser acompañados, poder que estas decisiones sean libres y sean informadas. Y esa es una de las motivaciones que tienen las personas cuando llegan a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, y es poder ser escuchados, poder hablar de la muerte y a partir de ahí, a partir de sus principios, de sus valores y sus creencias, es decir, de los principios, los valores y las creencias de cada persona, tomar decisiones de cómo quieren vivir el final de su vida y poderlo dejar manifiesto de manera anticipada. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Marta Rangel. Hola, buenas noches a todos. Hola, bueno, digamos que la muerte digna desde el punto de vista de lo que hacemos los psiquiatras tiene que ver con una decisión. Las motivaciones de esa decisión pues pueden ser variables, ¿sí? Porque a veces se pensaría que solo las personas piensan en muerte digna cuando hay dolor o sufrimiento, pero pues un poco acordándonos de que el sufrimiento tiene muchas aristas y muchos significados para cada persona, también el sufrimiento puede ser desde lo emocional. Entonces, digamos que la muerte digna es una decisión, es un derecho y también es un poco ver el significado de lo que para el otro es la muerte, porque entiéndase que para muchas personas la muerte no es solo el fin, puede ser un proceso de trascender, la muerte también puede ser un alivio, la muerte también puede ser resolución de algunas dificultades, entonces es una decisión consciente de cómo terminar ese proceso de vida en el contexto de la enfermedad y del sufrimiento, ya sea físico o emocional. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Joana Giraldo. Buenas noches para todos. Muchas gracias por esta invitación. Realmente me siento muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Yo considero que la muerte digna es la posibilidad de ejercer la autonomía. Y la autonomía es ese rasgo moral que nos permite establecer una escala de valores, de creencias, de preferencias, y acorde con esa escala poder establecer no solo un proyecto vital, sino también un proyecto de muerte. Y aquí pues se recoge varias de las cosas que han planteado los panelistas. Ese proyecto de muerte implica la posibilidad de determinar con quién decido yo terminar esos últimos días de la vida, con quién decido compartirlos,
en qué forma decido terminar con la vida. Y yo creo que este concepto de muerte digna pues tiene como varios matices y sin lugar a dudas va a depender del lugar de la sociedad desde donde me ubique para responderlo. Y ese lugar de la sociedad pues obviamente va a estar caracterizado o quien se ubique en ese sector de la sociedad va a estar caracterizado por una escala de valores y de creencias propias. Margarita Voladeras, profesora española, asegura que la dignidad o ese concepto de dignidad humana es un concepto dinámico, que no es estático, que digamos evoluciona con las sociedades, y en ese sentido ella habla de dignidad personal, de la dignidad humana como una categoría genérica y la dignidad personal como la que cada persona puede definir dentro de unos parámetros o dentro de unos baremos. Y allí es donde viene el ejercicio de la autonomía, porque cada persona puede establecer qué es lo que ella determina como una buena muerte a partir de lo que considera importante. Entonces puede ser que lo importante es vivir el sufrimiento como un mecanismo también de purificarse o de resarcir, o sencillamente como la manera natural de enfrentar la enfermedad y esperar que la muerte llegue de manera natural. Y eso es muerte digna porque respeta esa escala de valores y creencias. Y otras personas podrán considerar que la muerte digna es esa posibilidad de terminar con la vida cuando ella se ha convertido en un mero hecho biológico al margen de unas prerrogativas y de unas condiciones que son necesarias para considerar la existencia como digna. Entonces, en la medida que se respete esa autonomía, en esa medida, considero yo, puede hablarse de una muerte digna. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Claudia Gámez. No, al agradecimiento por la invitación, y ahí tengo que sacar el alma de médico. Para mí es inevitable con esta pregunta evocar los rostros de las personas que he tenido la fortuna de conocer como médico de cuidados paliativos. Personas que me han mostrado sus dolencias, sus heridas, pero lo más importante, han desnudado sus almas. Todas ellas, independiente de su enfermedad, de su edad, de su condición social, he tenido la fortuna de trabajar en todos los escenarios, digamos, del orden social, y realmente es donde nos damos cuenta que los seres humanos, en esencia, tenemos todos las mismas necesidades y nos mostramos, tal vez, frente al sufrimiento con unas características particulares. De tal manera de que independiente de la edad, de todas las cosas de donde vengamos, todas estas personas han sido valiosas, vidas que se han labrado con cincel, unas más fáciles, otras afortunadas porque han tenido muchas cosas, pero hay otras que se han labrado con mucho esfuerzo, con sudor y lágrimas. Pero todas esas vidas han sido dignas por el solo hecho de ser personas humanas. Así que desde la perspectiva de cuidados paliativos nos enfocamos en descubrir a la persona enferma, su biografía, sus valores, sus creencias, sus necesidades, y de esta manera construir un entorno digno en el proceso de morir para esta persona en particular. Es decir, la dignidad en el proceso de morir entendida como el alivio del sufrimiento, del dolor, del sufrimiento físico, pero también del sufrimiento emocional, velar porque se respeten las voluntades de las personas y acompañar a la familia. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Profesor Eduardo Díaz Amado. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Gracias, Julián. Bueno, tener primero la oportunidad de agradecerte la invitación, a todos también el compartir este momento. Agradezco mucho, Julián, la introducción a este conversatorio con esas palabras de anestesiólogo. Va a ser tranquilo, va a ser relax. Me gustó eso porque me sentí de esa manera, como que no te preocupes, vas a estar bien, ¿no? Yo quisiera enfocar como complemento a todo lo que han dicho, con lo cual pues suscribo todas las ideas y opiniones que se han dado. Quisiera más bien como complemento agregar lo siguiente. Quisiera enmarcar el temita del tema de la muerte digna de una manera quizás histórica.
No en vano estamos aquí en una reunión de médicos. Creo que es un tema que corresponde a nuestra época. Y voy a utilizar como modelo las 3 R's que se utilizan en la ética de investigación con animales. En la ética de investigación con animales hay un famoso modelo que es las 3 R's, ¿no? Que es reemplazar, reducir, refinar en el uso de animales en investigación. Aquí quisiera proponer 3 R's para entender este tema y este debate. Primero, creo que la muerte digna o el concepto de muerte digna es un concepto de nuestra época. Todas las épocas han reflexionado sobre la muerte, pero solo nuestra época comienza a reflexionar sobre el tema de muerte digna como una reacción, primero como una reacción a algo que estaba ocurriendo hace décadas atrás con el progreso de la medicina, que es una muerte que comenzaba a verse ocurriendo en el hospital, en soledad, en medio de una cantidad de tecnología que hacía sentir al paciente alienado, que hacía sentir al paciente extranjero, en un sitio donde él estaba rodeado de personas que no conocía, de lenguajes que él no entendía, solo. Entonces yo creo que es primero una reacción que ocurre, ¿no? Frente a esa tecnologización, frente a eso que llamamos ahora deshumanización del morir. Y luego viene una segunda R, que yo llamaría la R del reconocimiento. Creo que después de esa reacción viene un reconocimiento, que es un poco la reflexión a la cual contribuye la bioética y la ética médica, porque la ética médica no ha dejado de existir, así existe la bioética, y es el reconocimiento del sufrimiento, del dolor del otro, de las necesidades de la otra persona en ese contexto particular, en el contexto particular de una muerte mediada por lo médico, por lo tecnológico. Recordemos que en nuestro mundo un gran porcentaje, no tengo el dato exacto, pero estamos hablando de un 70, 80%, no sé cuánto, de pronto más, de las muertes ocurren en un contexto hospitalario. Entonces hay un reconocimiento de esas necesidades de esa persona en ese contexto. Y una tercera R que yo propondría para pensar esto es la R del reencuentro. Y creo que en esa estamos en este momento. El reencuentro con unos valores y con unas reflexiones que se ajustan a nuestra época. Una época de pluralismo cultural, de pluralismo religioso, donde no todos creemos en el mismo Dios, una época en la cual tenemos que pensar la vida y la muerte en este contexto de progreso biomédico, de genética, de mejoramiento humano, donde nos vemos enfrentados a cambios que antes la humanidad no tuvo, una época en la cual estamos pensando valores nuevos, reencontrándonos, por ejemplo, con cuál es el corazón de la ética médica, temas como la autonomía, que ya lo dijeron, dignidad humana, por ejemplo, y yo creo que ese es el tema de ahora, el reencuentro con unas discusiones que en nuestra época tienen una particularidad especial. Yo agregaría eso. ¿Me quedaba tiempo, Julián? ¿Julián? Qué pena, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí. Ahora sí se había ido el audio, qué pena. Muchísimas gracias por esta primera ronda de preguntas. Al final vamos a dar una contextualización de lo que hemos hablado. Doctora Paula, le doy la palabra. Gracias, doctor Burbano. Gracias a los panelistas por ilustrarnos un poco en el ámbito que cada uno representa en esta reunión. Y es claro que definitivamente hemos hablado del derecho a la vida, hemos hablado de la dignidad, hemos hablado de la autonomía, y es claro que definitivamente como seres humanos todas estas 3 cosas van ligadas. Y en el contexto de autonomía como derecho fundamental, del cual nuestro Estado definitivamente debe ser garante, yo les pregunto, ¿es válida entonces la determinación de esa muerte vista como muerte digna, ensalzada esa muerte digna como derecho fundamental? Iniciemos por el profe Wadi Jaimet. Ok, muchas gracias. Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, de entrada quisiera hacer una aclaración, digamos, sí, como una aclaración conceptual. En sentido estricto, la pregunta es si es válida la determinación de la muerte teniendo en cuenta el contexto de autonomía, ¿no?
En Sí, sentido señor. estricto, autonomía como derecho, ¿no? Además que ahí me parece que Autonomía como derecho, sí, como derecho como derecho fundamental que fundamental. caracteriza al ser humano por ser humano, o sea, Sí, que entre comillas. ahí es donde yo quiero poner el ojo. Sí, señor. En sentido estricto, desde mi punto de vista, la autonomía realmente no es algo que se tiene o se adquiere por derecho. La autonomía consiste más bien en que el individuo llegue a ser capaz de actuar teniendo, ojo, actuar y tomar decisiones, por supuesto, ¿no? Porque toda acción tiene un decidir de por medio, teniendo un criterio de acción en el mismo individuo, no en un principio extrínseco, de ahí la autonomía. Y teniendo en cuenta, además, que él como individuo es en relación con otros. Él no es isla, no es isla. Su ser se acontece en la medida en que acontece también la existencia de otros individuos. Yo no soy un ser solo en el mundo. En esa relación yo tuve entonces, es en esas relaciones donde a mi modo de ver se valida la determinación de la muerte. En la relación del yo con el tú es donde se valida la determinación de la muerte. Para mí sí se valida. En primer lugar, cuando la persona en situación de profundo e irreversible deterioro puede aún decidir su muerte, está expresando de manera máxima y de la forma más definitiva su autonomía. A mí me parece que la máxima expresión de autonomía es cuando el sujeto puede decidir sobre su propia vida. Me parece que es, o sea, después de eso no creo que exista una expresión mayor de autonomía, porque estamos hablando de algo definitivo, que es el decidir sobre mi vida misma, y es una decisión definitiva, no tiene vuelta de hoja cuando se decide. En otras palabras, pues la determinación de la propia muerte por parte del individuo es también manifestación inequívoca de autonomía. Es decir, no se puede pretender pensar que cuando un individuo decide por la muerte digna, está perdiendo la autonomía. Al contrario, creo que su autonomía brilla, ¿cierto? Es por decisión propia. Si esta posibilidad se le corta, bien sea por persona, por credo, por doctrina o por lo que sea, si se le coarta este poder de decisión de una manera externa, se le está impidiendo tal ejercicio y tal posibilidad como ser autónomo. Cuando el individuo, pues, en situación de profunda e irreversible deterioro, no está en la facultad para decidir tal asunto, ahí es donde entra el tú y la autonomía del otro, ¿cierto? Okay. Por ambos lados es totalmente válida. Muchísimas gracias, profe Wadi. Doctora Claudia Gámez. Gracias, Julián. Bueno, yo pienso que el reconocimiento de la autonomía de las personas ha cambiado de manera contundente como nos relacionamos los profesionales de la salud con los pacientes. Yo creo que esa participación en el proceso de la toma de decisiones, en decidir o no un tratamiento específico, es un ejemplo de eso a lo que estamos todos los días abocados. Pero hay otros ejercicios también válidos con los que trabajamos en el día a día y que propendemos en los pacientes, como las voluntades anticipadas y la planificación de los cuidados al final de la vida. Hacen parte de sus ejercicios de autonomía válidos y reconocidos en el ejercicio pues, que tenemos como profesionales de la salud. Ahora bien, en la enfermedad avanzada pueden surgir situaciones que comprometen la capacidad de las personas en esa toma de decisiones. La misma fragilidad que conlleva la enfermedad, la vulnerabilidad, el dolor, el sufrimiento y otros factores que cada vez, digamos, desde la práctica me parecen preocupantes, que son factores externos al paciente. Nosotros cuando encontramos una solicitud de eutanasia, porque me parece que es muy importante que en esto le coloquemos las palabras correctas. Ha sido tal vez una de nuestras grandes discusiones porque como ya lo mencionamos anteriormente, desde cuidados paliativos, la muerte digna es la muerte acompañando al paciente con alivio del dolor y del sufrimiento en un contexto de evolución natural de la enfermedad. Pero a esto que estamos hablando hoy, que es de eutanasia,
pues también tenemos que encontrar que hay unos factores que pueden influir en las tomas de decisiones. Por eso es tan importante para nosotros explorar, siempre que alguien manifiesta el deseo de querer interrumpir su vida, tenemos que explorar qué hay detrás de eso. Muchos de estos pacientes tienen un deseo básicamente de estar acompañados, deseo de no ser una carga para sus familias, y es una forma, digamos, de abrir la puerta, para una puerta sencilla de interrumpir una situación, pero no motivadas por un deseo real de morir, sino motivadas porque hay unas circunstancias que probablemente, si pudiéramos modificarlas, el paciente quisiera continuar con la vida. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Profe Luis Fernando Cardona. Bueno, quiero contextualizar un poco mi respuesta. Sí. Yo creo que hay... Eduardo anotó que la discusión sobre muerte digna es una discusión propia de nuestra época y tiene que ver, a mi modo de ver, con tres grandes factores. El primero es la medicalización de la existencia humana. Creo que estamos asistiendo, y eso es una de las características de lo que viene desde el siglo XIX para acá, en una excesiva medicalización de la vida humana. ¿Sí? De hecho, sí, pareciese que los invitados a hablar sobre estos temas, en primer lugar, son los exponentes de una episteme claramente determinante. La medicina, el derecho, las ciencias de la salud. ¿Sí? Eso no ocurría antes. Cuando estaba anotando Eduardo de que la discusión tiene una contextualización epocal, ¿sí? Nos lleva a pensar si en el mundo griego, por ejemplo, algo así como autonomía o algo así como muerte digna o inclusive el mismo término eutanasia, ¿sí? Haría parte de su corpus, ¿sí? Y de comprensión del mundo. Yo prefiero más bien hablar del buen morir, muy típico en el ámbito del mundo romano, del mundo clásico, ¿sí? Que ese buen morir tenía que ver con el buen vivir, ¿sí? Inmediatamente. Entonces me parece que el reto de la medicalización de la vida, ¿sí? Ha colocado una sobrecarga sobre la comprensión del problema de la muerte y el problema de la vida. Primer punto. Segundo punto, la tribunalización de la existencia. El hecho de que de alguna manera el lenguaje jurídico y la comprensión jurídica de la vida ha primado sobre todo estas discusiones, que lo lleva a decir, bueno, parece que esto es un derecho. Y si no es un derecho, entonces parece que no podemos hablar de otra manera. ¿Sí? El derecho supone, ¿sí? También la idea de autonomía. Hemos hablado de la autonomía, que es un supuesto claramente moderno, ¿sí? Muy discutible desde el punto de vista filosófico en los últimos, yo diría casi toda la gran pelea de la filosofía contemporánea ha sido desmontar, ¿sí? La idea absoluta, ¿sí? de la noción de autonomía, que somos autónomos. ¿Sí? Corinne Peluchon, una gran bioeticista, ¿sí? Suele hablar de la autonomía quebrada, no de la autonomía absoluta, sino de la noción de que la noción misma de autonomía ha sido quebrada y tenemos que dar cuenta de eso. ¿Y por qué ha sido quebrada? Porque efectivamente hemos descubierto en la experiencia humana que los seres realmente no son autónomos. Y no son autónomos porque están afectados por las condiciones socioeconómicas, como lo anotaba la doctora Claudia. ¿Sí? Esos factores son importantes y no pueden ser dejados de lado. ¿Sí? Abstractamente, ¿no? Las responsabilidades que tienen con respecto a los padres, el problema, que esos no son elementos aleatorios, esos están fracturando sus nociones y sus deseos de autonomía. Y bueno, el gran problema, ¿no? La enfermedad mental.
¿O el gran problema? El Alzheimer. ¿Sí? En general, todos los problemas de la enfermedad mental en la cual parece que el sujeto no está plenamente, no es sujeto moral, no es sujeto de decisiones. ¿Sí? Si yo puedo decidir, es porque alguien también decide sobre mí. No soy un sujeto absoluto que toma decisiones. ¿Sí? Las decisiones también me son dadas. Entonces, ese problema también, el problema de lo que yo llamo la tribunalización de la vida y la muerte, ¿sí? El hecho de que convertamos la vida y la muerte en asunto del derecho y que tenemos derechos sobre, hace que nuestra comprensión de la determinación de la vida esté muy mezclada de otros factores. Y el tercer factor, lo que yo llamo la estetización de la existencia, porque también estamos convirtiendo la muerte en un elemento de estetización. Lo hemos convertido de algún modo en una situación de valores, de grotesco, no grotesco, etcétera, de valores muy claramente estéticos, que es una de las características de cómo enfrentamos nosotros la vida y la muerte en el mundo contemporáneo. Frente a eso, la idea de que puede el sujeto decidir, ¿sí?, autónomamente, yo creo que es una discusión que indudablemente desde el ámbito de la filosofía y la ética y todas las comprensiones contemporáneas que hay sobre eso, ¿sí?, en el terreno de la biopolítica, por ejemplo, ¿sí?, están claramente al orden del día en la discusión. ¿Sí? Yo diría, no, tenemos que también poder pensar que inclusive una determinación es realmente una indeterminación sobre ese contexto. Bien, eso fue. Muchísimas gracias, profe Cardona. Muy en la línea, en lo que nombra el profe Cardona, continuaremos con la doctora Marta Rangel. Bueno, digamos que desde lo técnico, desde lo puramente técnico, en la capacidad de autodeterminarse, que es lo legal que hablamos nosotros los psiquiatras, es la capacidad que tiene un individuo para tomar decisiones de forma adecuada y que tiene el juicio conservado. Digamos que desde el punto de vista técnico, uno como psiquiatra lo que valora es si este individuo, como lo decía Luis Fernando, el profesor Luis Fernando, digamos que hay una cosa técnica y un tecnicismo de este individuo tiene enfermedad mental, tiene una depresión severa que haga que esté tomando una decisión de fin de vida más mediada por los síntomas mentales que por los síntomas que puramente por una razón de la vida. Entonces, digamos que nosotros entramos en el tecnicismo de mirar la capacidad de autodeterminarse y si el individuo tiene una capacidad de autodeterminarse adecuada, pues yo como psiquiatra lo único que puedo decir es que tiene el juicio conservado y tiene la capacidad para tomar decisiones. En ese orden de ideas, pues el individuo sería capaz de tomar la decisión por las motivaciones que sean, dolor, sufrimiento, etcétera, de tomar la decisión de la eutanasia. Desde el punto de vista del modelo médico, la muerte siempre se ha visto como un fracaso. Entonces, digamos que es un tema que no hablamos los médicos porque se ve como un fracaso. La muerte siempre se ha visto como un fracaso y en ese modelo paternalista, que es un modelo donde el médico toma las decisiones y el paciente las acepta, digamos que estamos trabajando en un cambio en ese modelo que es muy llevado a las culturas europeas, que es que el paciente toma la decisión de sus tratamientos, toma la decisión de ponerle fin a su vida y eso nos cambia un poco el paradigma de muchas personas que asocian la medicina con solo la vida, pero el proceso también de la muerte hace parte de la vida, es que es innegable, o sea, no existe vida, no existe muerte porque las dos van ligadas. Entonces, un poco cuando uno habla de eutanasia y de la capacidad de determinarse, entran muchos factores desde lo social, lo político, lo económico, que pueden mediar esa idea, pero
una de las cosas técnicas que sí hacemos los psiquiatras es mirar la capacidad de determinarse y en ese orden de ideas, si un paciente tiene esa capacidad intacta, pues puede tomar la decisión. Pero además la otra cosa es el significado de la muerte para el individuo, ¿sí? Lo que para mí significa muerte, para otro no es lo mismo. Entonces, digamos que eso también va ligado a esa decisión. El significado que tiene para ese individuo el tomar la decisión de ponerle fin a su vida. Entonces, digamos que hay ahí como tres conceptos que son la capacidad de autodeterminarse, lo que simboliza para el otro la muerte o el fin de vida, y el concepto que genera mucha controversia, que es si yo le quito el derecho a decidir a un paciente que tiene enfermedad mental o que tiene una discapacidad cognitiva, ¿sí? Técnicamente no está en capacidad de tomar decisiones, pero desde los derechos, pues ahí hay una zona gris de cómo sí tendrían derecho, pues, de tomar decisiones. Entonces, pensaría que esa sería como desde lo técnico y desde lo filosófico de la respuesta. Muchísimas gracias, doctora Marta. Doctora Giovanna Giraldo. Bueno, digamos, yo obviamente voy a centrar mi respuesta un poco desde lo jurídico, pues que es como el ámbito en el que me desenvuelvo actualmente. Y la respuesta a la pregunta de si en el contexto de la autonomía como derecho es válido de la determinación de la muerte, pues digamos, desde un análisis jurídico, por lo menos sobre el que yo he reflexionado, creo que la respuesta es que sí. Digamos que en el ordenamiento jurídico, lo que un principio que se ha vuelto transversal es la dignidad humana, o que se ha constituido como transversal en el ordenamiento jurídico, es el reconocimiento de la dignidad humana, y una característica de esa dignidad humana es justamente la autonomía. Esa autonomía es reconocer a la persona como un sujeto racional, como un sujeto libre y como un sujeto capaz de autodeterminarse, es decir, como un sujeto autónomo. También desde esta posición jurídica, pues esa autonomía puede verse también desde tiene tres dimensiones: una dimensión de principio, una dimensión de rasgo moral y una dimensión de derecho. Coincido con lo que planteaba el doctor Wadi inicialmente, y es que en nuestro ordenamiento jurídico la autonomía en sí misma no es un derecho fundamental, es el núcleo esencial de varios derechos, en particular del libre desarrollo de la personalidad. Y en este escenario de la muerte, del derecho a morir, o a la ayuda a la muerte, o el derecho a la muerte voluntaria, que creo que son de pronto unos conceptos que abarcan un poco más como el tema que estamos dialogando en esta noche. Desde esa característica de rasgo moral que tiene la autonomía, eso me permite establecer un proyecto de vida y de muerte, y esa característica de rasgo moral también un poco desde la filosofía, o por lo menos desde la filosofía del derecho, uno podría hablar de una moral personal y una moral autorreferente, una moral personal y una moral intersubjetiva. Esa intersubjetiva es la que involucra las relaciones con los otros sujetos, mientras que la moral personal es la que solo me involucra a mí. Cuando hablo de la que solo me involucra a mí, pues vuelvo a referirme a eso que planteaba en la primera respuesta, es la capacidad que tiene el individuo de establecer su propia escala de valores, de aspiraciones, de creencias, a determinar qué tiene una mayor escala o un mayor rango en su capacidad de establecer prioridades y de establecer un proyecto de vida. Y esa autonomía en ese escenario de rasgo moral, lo que hace el derecho es que eso que es una libertad, el derecho entra a reforzarla jurídicamente. Y cuando yo tengo una libertad, lo que tengo es una facultad. Y cuando yo tengo una facultad, esa facultad, o la definición de facultad, es la posibilidad de hacer o no hacer, la posibilidad de ejercer o no ejercer. Entonces, la autonomía lo que me da es la capacidad para determinar cuándo ejerzo o no ejerzo la facultad.
Cuando yo hablo de la vida, pues la vida como derecho también es una facultad que ejerzo o no ejerzo, y permeada o transversalizada por la autonomía. Es la autonomía, bajo esa escala de principios, valores y creencias, la que me permite determinar hasta qué momento ejerzo ese derecho o esa facción o esa dimensión positiva del derecho a la vida, y cuando opto por dejar de ejercerla, que sería lo que en algunas, no sé, providencias o en algunos análisis desde lo jurídico, uno diría que es la dimensión negativa del derecho a la vida. Pero finalmente la autonomía se constituye en una razón de segundo nivel que le permite al sujeto ponderar, es decir, balancear sus intereses en juego y optar por una u otra opción, que esas opciones serían vivir o dejar de hacerlo de acuerdo a lo que él considere dignidad personal y a lo que él considere que es el mejor mecanismo para resarcir o para conservar esa dignidad que podría estar siendo quebrantada por un proceso de enfermedad. Muchísimas gracias, doctora Giovanna. Doctora Mónica Giraldo. Muchas gracias. Yo creo que mi respuesta va a ir unida a, yo creo que mi prima, la doctora Giraldo. Parece. Y yo quiero continuar la reflexión que ya venían haciendo sobre la posibilidad o la validez de la determinación de la muerte con una frase de Viktor Frankl que dice que la llegada de la muerte es el momento supremo en que la última página del diario de la vida será por fin escrita. Y en este orden de ideas, como es el diario de la vida y es una vida biográfica que cada uno ha construido desde la autonomía, desde la conciencia, desde la información, pues efectivamente también tiene el derecho y tiene la libertad de escribir esa última página de su vida como considere, de acuerdo a sus principios, sus valores y sus creencias. Y en este orden de ideas, como en una respuesta muy rápida, sería totalmente válido la determinación de la muerte. Sin embargo, es muy importante considerar como los elementos que han mencionado antes. Entonces la doctora Rangel hablaba, por ejemplo, de reconocer esa capacidad de autodeterminación que tanto la persona sí tiene, no solo la capacidad de tomar la decisión, sino qué tan informada está siendo, qué tan consciente está siendo, qué tanto sentido tiene dentro de su historia biográfica esta decisión que está tomando. Seguido a eso, qué tanto está dentro de su concepto de muerte y dentro de su concepto cultural, que no sea una opción de escape, alguna situación que podría ser controlada y acompañada por un equipo, sino que realmente sea acorde a lo que son sus principios y sus valores. Y a partir de ahí, poderle permitir a cada persona, cuando cumpla con los mecanismos, cuando además dentro del rango legal se permita, pueda determinar, anticipar su muerte cuando tiene un intenso sufrimiento, cuando tiene un intenso dolor, y sobre todo cuando la persona reconoce que la vida que ya está viviendo no es digna, cuando esa vivencia final no está, perdió su carácter de dignidad y decide dentro del momento en el que está poder poner punto final para dejar ese recuerdo de vida biográfica vivida dignamente. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Antes de darle la palabra al doctor Eduardo Díaz, en el chat nos están solicitando que si por favor repite la frase de Viktor Frankl, la que denunció. Claro que sí, la frase es: la llegada de la muerte es el momento supremo en que la última página del diario de la vida será por fin escrita. Se las voy a copiar en el chat de nuevo. Igual. Muchísimas gracias, doctora. Profe Eduardo Díaz. Gracias, Julián. Yo suscribo lo que decía Luis Fernando en términos de que tenemos que rescatar el concepto de buen morir, de buena muerte, frente y quizás en contraste y en dialéctica con el concepto de derecho a morir dignamente, que es un concepto, como lo digo, muy ligado a las dinámicas propias de nuestra época. De lo que se desprende la pregunta hay muchas cosas por decir. Por ejemplo, el tema de la autonomía, que ya todos lo han tocado.
Creo que el tema de la autonomía es algo cercano a lo que acá han llamado ideas regulativas, que es un poco una idea que no tiene una, digamos, incidencia propiamente en lo real, porque es una idea inmanente, pero que la necesitamos. Y ideas de ese estilo son la justicia, la libertad, por ejemplo, y esta de la autonomía. Y por supuesto creo que la autonomía en el mundo que vivimos hoy, que es un mundo neoliberal, postcapitalista, avanzado, es una idea que también tenemos que entender en ese contexto, no solamente como una especie de capacidad mental, una especie de característica del individuo, sino también como una idea que permite administrar. Necesitamos que las personas se vean a sí mismas como personas libres, para que puedan escoger en el supermercado, para que puedan comprar el carro que quieren, el celular que quieren. Esa es una idea importante en la manera como se administra el mundo de hoy. Y de eso no se escapa la medicina y tampoco el morir. Así que me parece a mí que el uso que se hace a veces del término autonomía en estos casos, y fíjense ustedes que hemos estado hablando todo el tiempo de pacientes, como si la idea de autonomía y la decisión al final de la vida solo se pudiese poner, digamos, en el contexto particular de la atención médica, de esa medicalización de la que hablaba Luis Fernando. Yo creería que tenemos que rescatar la idea de autonomía en otro sentido, y es asumir mi vida. Creo que todos tenemos que recordar que somos responsables de nuestra vida. Autonomía implica eso también, la capacidad de poder asumir mi vida, cómo la voy a vivir y quizás el fin que quisiera tener. No siempre ese fin que quiero tener pues es el que se va a dar, pero es asumir mi propia vida, aquellos ideales por los cuales yo voy a luchar, aquellas cosas que quiero tener, la persona en la que me quiero convertir. Y creo que eso que llamamos muerte digna, pues es ese último pedacito de la vida. Por eso morir dignamente es vivir dignamente hasta el último minuto, porque eso que llamamos morir dignamente son precisamente esos últimos momentos que desde el punto de vista médico sabemos que son los últimos momentos, porque sabemos que el paciente tiene un pronóstico según el cual no va a vivir más allá de cierto tiempo, 6 meses, y entonces a lo que llamamos muerte digna es a esa vida que esa persona va a tener en ese último periodo. Ese es un primer punto. Un segundo punto es, creo que también esto se refiere, y me cojo unos segunditos más para decir esto, creo que esto también tiene que ver con la R primera que mencioné, la reacción. Es decir, estamos reaccionando a una serie de expropiaciones. La bioética de alguna manera también nos expropia, reduciendo el tema del morir dignamente a unas categorías particulares, como esta, por ejemplo, el derecho a morir dignamente, la autonomía, etc. Expropia la medicina también al paciente de su responsabilidad frente a la salud y frente a la muerte. El derecho también lo expropia, porque impone unas categorías y entonces tiene que darse de esta manera. Creo que en última se trata de una reacción a esa expropiación. Y en últimas, en conclusión, creo que no podemos desligar el hecho de que somos responsables de nuestra vida y quizás de los últimos momentos de nuestra vida también, y eso se llama, a mi manera de ver, autonomía. Muchísimas gracias, profe Eduardo. Doctora Paula, tenemos tiempo para una última rondita de preguntas muy corta. Sí, doctor Burbano, vamos a cerrar entonces con nuestra última pregunta que viene muy a nuestro auditorio. La gran mayoría somos médicos, anestesiólogos, hay intensivistas, hay personal de enfermería, hay abogados. Es un conversatorio supremamente rico y yo quisiera dirigirlo desde la parte médica que me compete, visto desde el ámbito que cada uno representa. Se debe dignificar entonces la muerte, ese derecho a morir dignamente. ¿Cómo lo dignificamos desde este ámbito que nos compete a nosotros en la parte sanitaria? Generalmente y en nuestras facultades siempre nos enseñaron a propender por la vida, a celebrar la vida, pero nunca nos enseñaron a propender por una buena muerte. Doctora Marta Rangel. Bueno, es una pregunta un poco compleja desde varias aristas. Digamos que la primera cosa es hablar con los pacientes de la muerte. Es un tema que a veces causa mucho escozor y cuando de alguna manera hacemos las valoraciones, a veces las familias se angustian cuando uno dice, porque el paciente lo lleva a eso.
y usted ha pensado en su muerte, ha pensado qué podría pasar, qué desenlaces podría tener esta enfermedad. Entonces, digamos que en una cultura como la nuestra, donde la muerte se ve como algo definitivo en el sentido de que por lo religioso no se debe hablar de la muerte, digamos que a veces es difícil porque pues es un tema que nos acompaña a todos, no necesariamente desde la enfermedad, que me parece muy valioso lo que decía el doctor de que hablamos de pacientes, pues la muerte nos atañe a todos, no solo a los que están enfermos, sino en general a todos, porque hace parte de esa idea de la vida y la muerte. Entonces digamos que el primer paso creo que es permitirle al paciente el espacio para hablar de la muerte. Creo que eso le permite al paciente resolver cosas, pensar en posibles desenlaces y además le permite hablar de un tema que los tranquiliza. Porque muchos cuando tienen diagnósticos, por ejemplo en el caso nuestro que trabajamos en el instituto, pues todos se han planteado en algún momento del tratamiento o del diagnóstico me voy a morir, puede pasar uno de los desenlaces es que me pueda morir y muchos se tranquilizan al poder hablar de la muerte y eso abre una ventana para muchas cosas, para tomar decisiones anticipadas, para poder resolver cosas que los angustian. No necesariamente hablar de la muerte es hacer que el paciente piense en la eutanasia, sino que abre la ventana para poder permitirle al paciente hablar de algo que lo tiene en la cabeza, pero que le causa mucho miedo, pero que además nadie se lo permite hablar. Todo el mundo le dice, no, usted no se va a morir, cállese, no diga eso, que Virgen Santísima, ¿sí? Pero cuando al paciente se le permite, el paciente va a liberar cosas que lo tienen. Sucede igual con la ideación suicida. Cuando uno le pregunta al paciente sobre ideación suicida, no es que le esté dando la idea del suicidio, sino que le permite hablar sobre eso. Con la muerte pasa lo mismo. Yo creo que es eso, permitirle al paciente y a las personas hablarnos de la muerte genera muchísimas más aperturas que evitar el tema. Gracias, doctora. Profesor Wadi. Ok, gracias, Julián. Yo considero que, bueno, la muerte es un hecho irremediable. Yo creo que y quiero poner el centro de atención en el proceso que implica el morir, que es el problema, porque la muerte como tal es el desenlace de ese proceso. Y quiero centrar como mi intervención precisamente en la dignificación que pareciera que es como un sinónimo de humanización de la muerte, ¿no? Y entonces, pues la pregunta sería primero, bueno, ¿qué es dignificar o qué es humanizar? ¿No? Y pues muchas tradiciones, por ejemplo, la filosófica ha pensado que lo propiamente humano era lo racional, y esa idea se subrayó y hay una tradición fuerte en eso y una tendencia fuerte en eso, o la hubo, ahorita ya eso está, en la época contemporánea está muy, muy revaluado y se rescatan otras dimensiones del ser. También pudiéramos en otros escenarios, por ejemplo, subrayar las emociones y decir que lo que define lo humano es lo emocional. En la teología, por ejemplo, la nota distintiva del humano es la dimensión trascendente que tiene la persona. Y entonces, para hablar de humanizar o de dignificar el proceso que lleva a la muerte, a sabiendas de que es un proceso con situaciones de deterioro extremas, porque no es, acá no estamos hablando de cualquier situación, son situaciones de deterioro extremas, irreversibles. Entonces, montándonos en el escenario teológico, yo quiero traer a colación un término que me parece muy bello y muy profundo, y es el término de misericordia, que es muy típico del mundo teológico. Y esta palabra es tremendamente rica
Es una palabra que está compuesta, es un vocablo latino, compuesto por dos, y uno de ellos tiene que ver mucho también con el mundo de la medicina. Miseri y cordis, más el sufijo ia. Y miseris hace alusión a la miseria, precisamente, que es todo lo que se encuentra en los médicos y todo lo que vivimos los seres humanos en proceso de muerte, que es toda esa miseria que la enfermedad va trayendo a través de un deterioro, ¿no? A través de un deterioro no solamente material, del cuerpo material, sino integral, es un deterioro integral. Y por otro lado está el vocablo cordis, que hace alusión a corazón. De ahí viene cardía, cardíaco, etcétera, cardiología. Y entonces esta palabra en última lo que nos está diciendo es que la misericordia en este contexto de humanización en procesos de muerte tiene que ver con sentir en la interioridad la miseria del moribundo, dejarse estremecer, dejarse causar una conmoción en la interioridad, precisamente por esa miseria de deterioro del moribundo, para moverse a hacer algo. Y ahí es donde está el punto clave de la humanización. ¿Qué debo hacer yo frente a las condiciones tan dramáticas que está viviendo este paciente o esta persona? ¿Qué me muevo yo a hacer? Y acá es donde viene todo el proceso de dignificación. Todo lo que esté a tu alcance hacer por traer alivio y por ayudar a solucionar o a resolver esta situación de manera definitiva, forma parte y entra dentro del horizonte de la misericordia que se debe tener frente al que sufre de manera extrema un proceso de deterioro. Muchísimas gracias, profe Guadi. Profesor Luis Fernando Cardona. Bien, yo quiero poner una situación paradójica. Nuestro mundo contemporáneo se caracteriza por la paradoja del siguiente, del eclipse de la muerte, como lo anota Redeker, ¿sí? Es decir, la muerte ha perdido la dimensión humana. Se la hemos entregado, ¿sí?, a los demás, a unas ciertas epistemes que quieren afirmar un poder sobre la vida, ¿sí?, un poder de determinación sobre la vida. Y es curioso que un mundo como el contemporáneo, en el cual estamos constantemente ante el problema de la vida y la muerte, etcétera, ¿sí?, haya eclipsado algo así como la muerte. El eclipse de la muerte es una nota característica de la sociedad de la información, ¿sí? Informamos sobre la muerte, hoy es objeto de estadística con respecto a la pandemia, etcétera, ¿no? O sea, antes estábamos, yo lo decía, es muy clásico, en la televisión europea, uno de los informes fundamentales es el Wetterbericht, el reporte del clima, ¿sí? Y uno empieza el noticiero con el reporte del clima, ¿no? Hay llovizna, etcétera, tempestades, etcétera. Hoy no. Hoy tenemos el informe del estado del COVID. Y uno de los reportes de esos importantes es cuántas personas han muerto. Y cuántas personas están a punto de morir. Y cuántas personas escaparon del morir. Hoy la muerte está tan presente que justamente se ha eclipsado. Y se ha eclipsado porque no hace parte de nuestro hablar cotidiano. Y no en el sentido liberador que tiene el problema del hablar. La doctora Marta se anotaba lo importante que es para una persona poder elaborar lo que está sufriendo y la forma como está sufriendo y poderlo hablar. Y hablarlo en el espacio terapéutico, sí, pero yo creo que también hablarlo en el espacio público. Y me parece que todas estas discusiones sobre la muerte digna, etcétera, ¿sí?, lo que han venido colocando es en el escenario público de la discusión sobre la vida y la muerte. Y es paradójico, porque justamente
porque se eclipsa la muerte, tenemos que hablar de ella en el escenario público, en el escenario íntimo, en el escenario familiar. ¿Y por qué? Porque es que hablando el hombre resuelve muchas cosas. En uno de los textos que a mí me gusta bastante, Eurípides, ¿sí? En Las Suplicantes, ¿sí? Se cuenta la escena en la cual, ¿sí? En la puerta del castillo, ¿sí? Hay unas personas llorando, las suplicantes, ¿sí? Y Teseo, ¿sí? Interrumpe el diálogo, el espacio de las suplicantes que se están quedando, ¿sí? Con la siguiente frase, ¿sí? Interpela a Adrasto. Adrasto es el líder de las suplicantes, él está tapado, ¿sí? Tiene una máscara, está tapado, ¿sí? Y tapado le dice el Teseo, deja de llorar y habla, que solo con la palabra las cosas llegan a término. ¿Y qué es lo que le está invitando? Está invitando a Adrasto a que convierta su dolor en palabra, que hable. Esta experiencia es una experiencia también que la narra la mamá. La mamá, cuando el niño llega conmocionado, está llorando, no puede porque tuvo una escena en el colegio traumática, ¿sí? Seguramente lo insultaron, etcétera, está llorando. La mamá le dice en sabiduría materna muy importante, ¿sí? Bueno, deja de llorar y dime qué pasó. Y cuando el niño está narrando lo que pasó, ¿sí? Resulta que está produciéndose un efecto, que es el efecto del actio per distans, el tomar distancia de lo que ocurre, ¿sí? Y está descubriendo que en medio de lo que pasó, que fue una cosa gravísima, que sus amigos le dijeron, etcétera, él sobrevivió, él no murió. El poder hablar es la posibilidad que tenemos, de alguna manera, de vencer la crudeza de la muerte. Pero eso está ocupado o tapado por las condiciones de lo que llamamos el eclipse de la muerte. Y lo último que quisiera decir es que cuando hablamos, ¿sí? Emprendemos la tarea, ¿sí? De lo que estaba en el oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos hay una divisa fundamental, que es el ejercicio del trabajo de la filosofía, que es justamente conócete a ti mismo. Esa es la divisa. ¿Qué es la filosofía? Conócete a ti mismo, no es más. La filosofía no son grandes cosas complicadas, etcétera, no. Es un acto de autocomprensión. Conócete a ti mismo. Eso es lo que le dice el oráculo de Delfos a Sócrates. ¿Y por qué es tan importante esa divisa? Porque lo que está diciendo es que la vida humana es la vida autoexaminada. El autoexamen. El autoexamen solo se puede dar en el diálogo. Y en el diálogo, en la conversación. Que me parece que ese es el punto. La gran tarea que tenemos en este momento en el mundo contemporáneo es poder hablar públicamente, ¿sí? De los verdaderos problemas que tienen que ver con respecto a la vida y la muerte, no solamente del individuo, sino también de las sociedades o en las sociedades. Gracias, profe Cardona. Doctora Mónica Giraldo. Yo, en pro del tiempo, quiero ser muy concreta y creo que además ya lo han dicho mucho. Yo amo las frases y Elizabeth Kubler-Ross, creo que la madre de la tanatología y de las reflexiones en el acompañamiento al final de la vida, por lo menos desde la psicología, decía que cuanto más avances hacemos en la ciencia, más padecemos y negamos la realidad de la muerte. Y justamente, si no estoy mal, fue el doctor Díaz que al inicio de la reflexión frente a qué era la muerte digna, decía que esta es una reflexión contemporánea porque cuando comenzamos a medicalizar el final de la vida, pues comenzamos a cuestionarnos sobre qué debía ser digno o qué no debía ser digno al final de la vida.
Y creo que por eso es que la muerte debe volver a llegar a la mesa de la sala y al comedor. No debe ser una conversación solo en un contexto de enfermedad. No solo debe ser una conversación que tengamos porque está pasando el COVID y es una pandemia y todos vemos cuánta gente se murió y decimos, bueno, a mí no me ha tocado, pero quién sabe. Pero aún así, cuando tenemos la realidad tan inminente, cuando la pantalla del televisor y en los noticieros todos los días nos cuentan que están muriendo miles de personas por el COVID, están muriendo muchas personas por diferentes guerras, no solo en Colombia interna, sino en otras partes del mundo, aún así la muerte sigue siendo un acto totalmente lejano. La muerte sigue siendo algo que le pasa al vecino, al del frente, pero no es algo que me pasa a mí. Y creo que la reflexión o la invitación para poder humanizar o dignificar el final de la vida es contemplar la muerte como un proceso natural, como una etapa necesaria en la que no solo tenemos que hablar ya cuando estamos viejitos o cuando tenemos una enfermedad, lo podemos hablar desde la primera infancia. Hay grandes estudios que han mostrado un efecto muy positivo de la educación para la muerte, de pedagogía para la muerte, de podernos hacer las reflexiones. Y esto en primera infancia genera valores de resiliencia, de tolerancia a la frustración, para aprender a manejar mejor el duelo. Y seguramente si esta primera infancia tiene una reflexión, una comunicación más cercana de la muerte, cuando llegue a ser profesional y llegue a las aulas y llegue a ser un médico, va a estar mucho más cercano a la muerte y no va a ver la muerte como el enemigo y contra lo que hay que luchar, sino como un estado al que voy a acompañar a mi paciente, al que llegue de manera digna, reconociendo lo que la doctora Agames decía en su momento y es su biografía, cómo yo conozco la biografía de mi paciente y a partir de ahí lo acompaño a que pueda llegar a una buena muerte, reconociendo que no es fallar como profesional de la salud, sino al contrario, es triunfar como ser humano, porque acompaña a otro hasta la última página de su libro. Muchas gracias. Gracias, doctora Mónica. Doctora Claudia Agames. Gracias. Yo quiero dejar esto básicamente en dos palabras. Y uno es aceptar y el otro es aprender. Pienso que los profesionales de la salud hemos crecido en el escepticismo de la muerte. Hemos sido formados para salvar las vidas, para tratar de modificar el curso de la vida de las personas, justamente en un sentido positivo, para aumentar la sobrevida, la calidad de vida. De hecho, gran cantidad de los tratamientos donde justamente nos desempeñamos están orientados en ese sentido. Entonces, yo creo que cuando aceptamos la muerte, que es un proceso natural de la vida, estamos dando un gran paso. Y quiero compartir un ejercicio que hemos venido haciendo desde tiempos en la unidad de cuidados paliativos, y es que los profesionales hacemos un ensayo, porque tenemos que comenzar no por los pacientes ni la población general, por nosotros mismos como profesionales de la salud, en aceptar la muerte. Y se desarrolla un ejercicio que es hacer un ensayo con relación a la muerte. ¿Qué entendemos por mi muerte, la muerte de nuestros seres queridos y la muerte de nuestros pacientes? Ese significado para el profesional que está con nosotros representa un ejercicio personal importante. Entonces yo creo que partiendo de allí, de la aceptación, y la otra cosa que me parece muy importante es aprender de la muerte. Estamos hablando de la muerte como el punto final, pero resulta que aquí hay un proceso. No, el paciente, con la excepción de la muerte súbita, la gran mayoría de las personas hacen un proceso de muerte. Y en ese proceso hay un sinfín de sensaciones y vivencias que son absolutamente valiosas y con las que tenemos que aprender a compenetrarnos con esa persona para poder llegar a dignificar ese proceso, el proceso de vida y el proceso de muerte, en acompañar el sufrimiento, como les había mencionado, en estar presente. Y hay una cosa, digamos que una frase que me parece importante que hemos escuchado todos a lo largo de la existencia, y es traer aquí a Jesucristo cuando Él le dice a sus apóstoles: velad conmigo. Quiero no estar solo, y nuestros pacientes no quieren estar solos.
Nuestros pacientes quieren estar acompañados por su familia y rodeados por un equipo profesional, pero que entiende realmente lo que está sucediendo. Y yo creo que es parte importante de dignificar la muerte, es estar presentes y estar presentes de manera asertiva con el proceso vital de cada persona. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Profesor Eduardo Díaz. Gracias, Julián. Yo agregaría lo siguiente. Creo que lo primero que tenemos que tener presente y creo que como un objetivo es no reducir las reflexiones sobre el morir a lo que nos presentan los modelos vigentes en este momento. Un poco el modelo biomédico, es decir, el tema del morir, digamos, está hoy muy influenciado por la forma como desde la medicina se habla del morir en este contexto tecnologizado, institucionalizado que tenemos hoy en día. Creo que también la bioética hace parte de eso en algún sentido. Hay unos discursos sociales que van prestando el lenguaje para hablar de las cosas. Entonces tenemos que tomar conciencia de ello. Ese es un asunto que no es por eso mismo malo. No podemos renunciar tampoco a eso. No estoy diciendo que renunciemos a una atención adecuada al final de la vida o que renunciemos a la tecnología. No, para nada. Pero digamos son unos discursos que están presentes ahí, pero que no agotan el asunto. Habría otra parte como personal, en donde yo hablaba hace un momento de cómo tenemos que asumir nuestra vida. A mí me parece que hay algo paradójico acá. En vez de estar hablando tanto de la muerte, yo no escucho a veces discursos sobre la vida. Tenemos que asumir la vida, cómo voy a vivir, cómo es que voy a asumir yo mi existencia. Ese es un punto fundamental y quizás de ahí se derive una reflexión sobre la muerte de manera adecuada. Lo segundo es tener conciencia de que en nuestro mundo la muerte se ha vuelto algo a administrar. En nuestro mundo todas las cosas se han vuelto objeto de administración. Entonces hay una tanatopolítica. La muerte es un asunto a administrar y hace parte de una burocracia en la cual estamos todos insertos, pero tenemos que tomar conciencia de eso, de la industria de la muerte, de la cual hacen parte coachings, bioticistas, médicos, una cantidad de cuestiones que están presentes ahí. Y tenemos que tomar conciencia para ser críticos frente a eso. Estoy recordando en este momento bueno, esto produce, por supuesto, en el plano personal, angustia, produce temor. Y estoy pensando en un famoso ensayo de Montaigne que se titula algo así como de cómo filosofar es aprender a morir. Y eso significa básicamente que aquello por lo cual vale la pena morir es justamente aquello por lo cual vale la pena vivir. Y tenemos que tenerlo presente porque es el asunto fundamental. ¿Cómo es que estamos viviendo y aquello a lo cual yo estoy brindando mi vida? Porque en realidad estamos muriendo cada día. Cada minuto estamos muriendo. Y entonces la pregunta ética fundamental, que no lo plantea la bioética, es, y bueno, ¿yo cómo estoy muriendo? Es que uno no se muere en los últimos 6 meses. Uno no se muere cuando lo declaran paciente terminal. Uno no se muere en el último momento del diagnóstico terrible. Uno se está muriendo todos los días. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estoy muriendo? Que justamente es la misma pregunta de cómo estoy viviendo. Y para finalizar, yo también tengo aquí como el tema desde otro punto de vista. Estoy pensando en una frase de Lacan. Estoy reduciéndolo de manera muy vulgar, pero Lacan habla algo así como lo siguiente, nos dice algo así como lo siguiente: dime de qué hablas y te diré de qué careces. Y creo que este, digamos, exagerado elemento en el mundo contemporáneo de hablar de la muerte, en el fondo lo que significa es que somos un mundo, una sociedad bastante atemorizada con el tema de la muerte. Estamos angustiados frente al tema de la muerte porque no tenemos referentes sólidos. La religión ha entrado en crisis, la ciencia nos decepciona, las ciencias sociales también, la filosofía está un poquito distante, la bioética reduce todo a unas categorías de autonomía, beneficencia, etc. Entonces estamos angustiados, estamos solos, nos sentimos un poquito atemorizados y creo que eso se refleja un poco en esta especie de reverberación de hablar del morir todo el tiempo y a toda hora. Creo que tenemos que ser conscientes de ello. Lo dice Kurt Lenk hablando en un libro sobre ideología. Una sociedad habla mucho justamente de aquello de lo que carece. Por eso Colombia es uno de los países que más produce literatura sobre la paz, porque precisamente tenemos un problema en ese punto. Y no sé si este exagerado discurso sobre la muerte está indicando precisamente que estamos en una situación de terror fundamentalmente frente al tema del morir y tenemos que pensarlo desde el punto de vista de aquello por lo cual vale la pena vivir. Ese sería mi mensaje final.
Muchas gracias, profesor Eduardo. Doctora Joana Giraldo. Bueno, quisiera pues como contextualizar la respuesta hablando de algo que quizás los panelistas pues ya han mencionado, pero quiero pues como tomarlo de nuevo. Y es que esta discusión en torno al buen morir o a la muerte digna, que yo difiero un poco de la denominación que ha dado la Corte de Derecho Fundamental a morir dignamente, porque lo ha reducido a unas categorías o a unos sujetos, y creo que se queda muy corto pues en entender o darle un alcance, la dimensión necesaria al concepto de muerte digna dentro de ese desarrollo que ha realizado la Corte. Sin embargo, pues no era en este sentido la respuesta, sino que hay dos fenómenos que han ido de la mano: el fenómeno de la medicalización, como ya se ha expuesto pues de manera amplia, y el fenómeno también de unos avances sociales, de unas luchas sociales que han llevado al reconocimiento de los derechos, y no solo de los derechos de las personas, sino en particular los derechos de los pacientes. Y aunque esos dos fenómenos han caminado de la mano, uno ha hecho esa exagerada medicalización, ha hecho que el otro fenómeno quiera establecer como un límite y reclamar una posibilidad de apropiación del cuerpo. Alguien lo mencionaba ahorita cuando hablaba de expropiación. Diego Gracia, un bioeticista español, quizás pues uno de los más reconocidos en el mundo iberoamericano, indica que cuanto mayor sea la capacidad de posesión y apropiación del cuerpo, mayor salud se tendrá, de mayor salud se gozará, y cuanto menor sea esta capacidad, es decir, cuanto más desposeído se sienta uno de su propio cuerpo, cuanto más expropiado lo note, mayor será su enfermedad. Entonces habla de ese proceso de enfermedad como justamente un proceso de expropiación del propio cuerpo, y eso pues se contrasta con una generación o con unas décadas en la que han existido muchísimos avances en la medicina, especialmente en la medicina invasiva, que va expropiando al cuerpo. Antes pues era impensable sobrevivir como a ciertas enfermedades, a ciertos cuadros agudos, a accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, pero los avances de la medicina han hecho que todas esas condiciones vayan cambiando, y que de hecho muchas de ellas hoy no generen un proceso de enfermedad terminal, por lo menos entendida enfermedad terminal en términos cronológicos. Hablo de esto para responder a la pregunta de cómo podemos humanizar el ejercicio de la medicina, y yo creo que ese ejercicio de la medicina se puede humanizar en primer lugar cuando entendemos que un fin noble de la medicina también es ayudar a morir. Cuando nos desprendemos un poquito de esa concepción de que la medicina está creada o es un instrumento que el hombre ha desarrollado con el único propósito de curar la enfermedad. La medicina, y cuando uno revisa de pronto algunos antecedentes históricos y se devuelve a la raíz etimológica, por ejemplo, de la palabra eutanasia, entiende que esa raíz etimológica habla de buena muerte, y que a lo largo de la historia las sociedades han entendido la buena muerte de distintas maneras. Pero como también cuando uno revisa esa historia encuentra que esa eutanasia termina enmarcándose en un ámbito médico, y de esa manera logra comprender que aunque uno de los fines de la medicina es curar la enfermedad, históricamente otro fin que ha acompañado a la medicina es dar una buena muerte. Y esa buena muerte, pues como ya lo hemos planteado algunos, pues básicamente, o en mi concepto por lo menos, habla de permitirle a la persona que escriba esa última página del libro de su vida de la manera en que más pueda reconciliarse con la dignidad que quizás un proceso de salud o enfermedad ha hecho que se vea vulnerada esa capacidad de existir en dignidad. Para terminar, también Karl Friedrich dice que los médicos tienen que aprender la ciencia de la eutanasia,
ya que no son capaces de dar a los enfermos la atanasia, es decir, la inmortalidad. Esto para decir entonces, o para concluir, que el único fin de la medicina no es curar la enfermedad, y que incluso cuando revisamos, por ejemplo, el juramento hipocrático, algunos temen apartarse de ese juramento hipocrático cuando ayudan al paciente a morir, o cuando se ven inmersos en procedimientos de prácticas eutanásicas, pero una de las formas de humanizar ese ejercicio de la medicina es entender que dar buena muerte también es una forma de contribuir o es uno de los fines que tiene la medicina. Muchísimas gracias, doctora Joana Giraldo. Hemos cumplido el tiempo, nos hemos pasado 10 minutos. Yo creo que este tema para hablar muchísimo más tiempo. Agradecer inmensamente por la participación y por todo el aprendizaje que en esta hora larguita nos han instruido. Tenemos como participación 80 personas, muchísimas preguntas en la parte del chat, pero lamentablemente el tiempo se agotó. Julián, voy la palabra a la... Julián. Sí, señor. Una cuñita de 30 segundos. Solo Claro quería que contarles a todos los que están aquí presentes que próximamente saldrá ya el artículo definitivo, porque ya tenemos el que sale en borrador en la revista Palliative Care, de un estudio muy bonito que estamos realizando. Yo hago parte de ese grupo con personas incluso del Instituto Nacional de Cancerología, del Hospital San Ignacio, del Hospital de Popayán, el Hospital San José, sobre el tema de decisiones al final de la vida en pacientes terminales con cáncer. Y creo que es un artículo que seguramente va a aportar en lo que hemos hablado hoy. Entonces quería como contarles de eso, de que va a salir próximamente. Muy al lugar, profesora Díaz, muchísimas gracias. Doy paso a la doctora Paula. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Ha sido un gran honor tenerlos acá con nosotros. Miles y miles de gracias por permitir crear esta clase de espacios, por sensibilizarnos, por compartir sus reflexiones desde los ámbitos que cada uno representa, y ojalá podamos seguir cultivando esta clase de reflexiones en nuestro gremio, que creo que es uno de los que más los necesita hoy en día. Doctora Marta, si quiere cerrar, por favor, nuestra vocal académica. Bueno, pues a todos los panelistas y a los moderadores, muchísimas gracias. Creo que ha sido una actividad muy interesante, que nos genera múltiples reflexiones para lo que hacemos todos los días y para nuestra propia vida también. Entonces, muchísimas gracias. Hay unas pocas preguntas en el chat. Yo les quería preguntar a los panelistas si se las pudiéramos enviar por correo electrónico para que las podamos subir a la página web de la sociedad, por favor. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de verdad, y tuvimos una asistencia muy nutrida y les agradecemos porque creo que ha sido una actividad de excelente calidad y con muchas reflexiones para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Bendiciones. Feliz Gracias, noche Julián. para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Descansen. Gracias a toda la audiencia. bueno, hasta luego. Gracias, buena noche para todos.